y apasionante. Tokio es una de las grandes metrópolis del mundo y una víctima de su propio éxito. Atestada, ruidosa y cara, la ciudad se está reinventando a sí misma de cara a la era de la información. Ha llegado la hora de realizar un atrevido experimento. Un tráfico más fluido, calles espaciosas y comunicaciones de alta velocidad están convirtiendo este antiguo lecho marino en la ciudad del futuro. Construcciones vanguardistas. Tokio. Tokio es la ciudad con mayor densidad de población del mundo. Sus 12 millones de habitantes se aglutinan a una tasa de 5.600 personas por kilómetro cuadrado y en sus barrios más poblados esa tasa asciende a 13.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Desperdigada y desordenada, Tokio representa algunos de los peores aspectos de la vida urbana. Es un lugar donde el transporte al trabajo es una ocupación a tiempo completo, tal y como explica el urbanista Shunichi Watanabe. Mucha gente acude al trabajo desde muy lejos. El trabajador medio puede considerarse afortunado si emplea menos de 1 hora y 10 minutos en llegar al trabajo. La gente no se queja si tarda menos de 1 hora y media. A los japoneses les parece lo normal. Cuando se trabaja tantas horas, la vida familiar y social tiende a ser muy pobre. Contaminación, congestión y superpoblación. Bienvenidos al moderno mundo industrializado. O tal vez no. Al otro lado del puente Rainbow, que cruza la bahía de Tokio, los japoneses han diseñado la ciudad del futuro. La primera ciudad telepuerto de Tokio. Se levanta junto al mar sobre 2 islas de la bahía de Tokio y es la respuesta de Japón al caos urbano de su capital. Apodada el telepuerto de Tokio, es un entorno que integra viviendas, oficinas, zonas recreativas y comunicaciones de alta velocidad. Robert Bell es el director ejecutivo de la asociación World Teleport. Este tipo de ciudades modelo se ha desarrollado para resolver una serie de problemas. Los japoneses pensaban que sus ciudades estaban superpobladas y eran demasiado caras. Tokio es el paradigma. Es la ciudad más cara del mundo. También es la ciudad más grande del planeta. Es un lugar donde cuesta mucho hacer negocios y que ofrece una calidad de vida que casi nadie considera aceptable. Como antídoto, los diseñadores crearon la ciudad telepuerto de Tokio, ideal japonés de la ciudad perfecta. Los anchos bulevares sembrados de arquitectura de vanguardia destilan una sensación de orden y serenidad. Creo que se puede decir que ha sido el último experimento del siglo XX en lo que respecta a la concepción de la ciudad ideal del futuro. Se supone que la gente vivirá en pisos, en rascacielos, con unas zonas verdes diseñadas con mucho gusto y unos transportes muy cómodos. Pero la ciudad del mañana necesita algo más que arquitectura futurista. Y hasta que alguien invente una forma de teletransportar a la gente de un lugar a otro, tendremos que depender de la segunda mejor alternativa, el teletransporte de datos. La ciudad del futuro exige información corriente, caliente y fría. La televisión ha convertido el mundo en una aldea global. La banda ancha lo transformará en un telepuerto. La mayor parte de la gente no sabe lo que significa banda ancha. Banda ancha significa simplemente comunicación más rápida. Es más rápida que un teléfono. La ciudad del futuro podrá controlar el tráfico de datos de un sitio a otro mediante instalaciones para satélites y cables de fibra óptica. Si se colocan esas instalaciones en el centro de una ciudad, se conectan todas las casas a ellas y se construye la ciudad bajo la clave central de la comunicación. Nos hallaremos en un telepuerto. La idea de las ciudades conectadas, conocidas como telepuertos, surgió en el sector financiero de Nueva York y revolucionó la forma de hacer negocios en Wall Street. Cuando la información viaja entre ciudades y continentes, la gente ya no tiene que moverse.
El éxito del proyecto del telepuerto en Japón se ha convertido en un caso modelo. Todavía vienen delegaciones de todo el mundo para estudiar cómo se ha hecho. Aquí los japoneses añadieron muchas cosas. Se basaron en la idea original, la refinaron y la elevaron a la máxima potencia. En vez de construir un telepuerto, construyeron una ciudad entera para convertirla en un telepuerto. Con cientos de telepuertos en desarrollo en todo el mundo, la tecnología se ha convertido en un aspecto imprescindible. Como el teléfono en su día, el telepuerto puede cambiar la faz de la Tierra tal y como la conocemos. En casi todo el mundo, un telepuerto es una instalación profesional y sus clientes son empresas. Es un centro de negocios que presta servicio a las empresas. Pero los japoneses han pensado que la comunicación de banda ancha debería servir tanto a la comunidad como a las empresas y las han tratado de integrar en un nuevo modelo cultural muy interesante que muchos países están intentando imitar, por lo que han llevado hasta un nivel de desarrollo muy superior al de los demás países. En el telepuerto de Tokio la gente invierte en un nuevo tipo de mercancía que no pesa. Yoshihiro Yokohama es el secretario general de la asociación World Teleport para Asia. Los seres humanos hemos creado primero puertos marítimos, después aeropuertos y ahora tenemos telepuertos, que son puertos de telecomunicaciones. Esa visión de conjunto es el secreto del éxito de Japón, según el escritor futurista Robert Sawyer. Los japoneses son famosos por sus grandes avances en tecnología de vanguardia. Si hay algo que se les da bien a los japoneses es predecir la importancia de una nueva tecnología 25 años antes de que el resto del mundo la reconozca y desarrollarla antes que nadie. Cuando el mundo esté listo para esta nueva tecnología, Japón será el líder tecnológico, porque ya está invirtiendo en su investigación y desarrollando proyectos pioneros a una escala mucho mayor que cualquier país europeo o norteamericano. Nosotros nunca decimos, vamos a apartar unos cuantos millones de euros para ver si esto funciona. Para los japoneses, invertir en el futuro es un dinero bien empleado. En los años 60, los urbanistas japoneses soñaron con una metrópolis futurista cerca de Tokio. Los arquitectos visualizaron una ciudad utópica de 160.000 habitantes. El enorme proyecto, con un coste de casi 20.000 millones de euros, comenzó a construirse en los años 80 en el cénit del poderío económico japonés. Los urbanistas consideraron el telepuerto de Tokio como máximo exponente de una ciudad avanzada, de líneas limpias, calles espaciosas y diseños espaciales. Sería una ciudad para vivir y un centro de negocios para inversores internacionales. Pero en los años 90 la economía japonesa se hundió y el proyecto se vio reducido. Aún así, en la actualidad, con miles de residentes y un número aún mayor de oficinistas, la ciudad futurista dentro de Tokio ha sido un gran éxito. Una gran sorpresa ha sido su éxito como atracción turística. Forma parte de una zona de ocio llamada Odaiba, que rivaliza con Disney World. La gente acude en masa a admirar su ingeniosa arquitectura. El edificio de Fuji Televisión, con su globo multicolor y su estructura de rejilla abierta, se ha convertido en el icono del Tokio del mañana. Partes, los diseñadores han recurrido a formas arquitectónicas más antiguas. El Tokyo Big Sight es una pirámide gigante invertida. Es el centro de convenciones más grande de Japón y recibe cada año millones de visitas. A muchos japoneses, los espacios públicos les proporcionan algo precioso: privacidad. Es la parte más romántica de Tokio, especialmente al atardecer. El puente Rainbow es muy hermoso. El paisaje es muy bonito. A la gente le gusta mucho, especialmente a las parejas.
ya sean jóvenes o ancianas. Se sienten como si hubieran descubierto una nueva parte de Tokio. Y en muchos aspectos tienen razón. Hasta hace 30 años, aquí no había nada más que la bahía de Tokio. Esta pintoresca tierra de cerezos en flor tiene una orografía especialmente montañosa. Es muy bonita de ver en postales, pero muy poco práctica para edificar. Por eso la mayoría de los japoneses vive en las congestionadas ciudades costeras. La situación en Japón es como si toda la población de Estados Unidos, al oeste del Mississippi, se apretara en un archipiélago más pequeño que el estado de California. Y de esa superficie, el 75% fuera montañoso, el 15% agrícola, especialmente para la producción de arroz, y solo el 10% restante pudiera emplearse para construir ciudades, empresas y fábricas. La escasez de tierra significa que en Japón se encuentran algunos de los inmuebles más caros de Asia. Los japoneses creen que la tierra es el activo más valioso que existe. Y además, se sienten apegados a la tierra de forma mítica. Por eso, aquí el incremento del precio del suelo es superior al de cualquier otro bien. Durante siglos, Japón ha ganado terreno al mar en las zonas costeras de aguas poco profundas y ha alterado el contorno original de sus islas. Hay antiguos templos o puertas que antaño marcaban la entrada a las ciudades y que hoy están rodeados de densas edificaciones y han quedado separados del agua por distritos urbanos enteros. Ahora estamos en medio de Tokio, en un templo en lo alto de una pequeña colina. Antiguamente estaba rodeado de un pantano. Pero el shogun Tokugawa se ganó al mar. Y más abajo hay una gran área que formaba parte de la bahía y que el shogun Tokugawa drenó para construir el castillo Ciudadela de Edo. En el siglo XX la economía se expandió brutalmente. A medida que crecía, la industria le ganaba más terreno al mar. La nueva economía industrial de Japón, que hasta entonces había sido un país agrícola, hizo que la población se concentrara en las ciudades. Después de la Primera Guerra Mundial, se drenaron nuevos terrenos con fines industriales para construir fábricas e instalaciones portuarias. Y después de la Segunda Guerra Mundial, se volvió a drenar más tierra para construir más zonas industriales, residenciales y comerciales. 28 años después de la Segunda Guerra Mundial, se drenaron 18.000 hectáreas de lecho marino y se transformaron en tierra firme. Hoy, la línea costera japonesa es difícil de apreciar. En la bahía de Tokio, el 90% de la costa está ocupada por fábricas. Tokio es una metrópolis enorme y en continua expansión, con un diámetro de entre 30 y 40 kilómetros. La urbanización de esta superficie no estuvo muy bien planificada. Las constructoras e inmobiliarias tenían mucho poder y apenas existía control por parte de las autoridades urbanísticas. La administración pública no pudo controlar la especulación. Así que lo que estamos haciendo ahora, en nombre del urbanismo, es crear las infraestructuras una vez que se ha completado la construcción. Pero los urbanistas del telepuerto de Japón repasaron concienzudamente todos los detalles antes de poner la primera piedra. Fue uno de los proyectos de drenaje de lecho marino más ambiciosos de la historia y costó 2.000 millones de euros. Tardó más de 10 años en construirse. La construcción
construcción del puerto empezó con el levantamiento de un dique temporal. Se analizó el suelo del fondo del mar para determinar si se podrían colocar estacas de madera. Se clavaron estacas en el lecho marino para crear una barricada temporal de madera. La barricada se rellenó de tierra y rocas para estabilizarla. Una barcaza drenadora bombeó dentro de la estructura tierra y arena hasta que estuvo completamente llena. Como resultado, se obtuvieron más de 2.000 hectáreas de tierra nueva para aumentar el tan necesitado espacio disponible de Tokio. Los ingenieros japoneses buscaron un medio más fácil de ganar terreno al mar y experimentaron con un sistema alternativo futurista llamado Megafloat, la estructura flotante más grande del mundo. Era una isla artificial de 1.000 metros de largo anclada en la bahía de Tokio. Toshiyuki Kano trabaja en el Instituto Nacional de Investigación Marina de Japón. Nuestro principal propósito cuando diseñamos Megafloat era utilizarlo como aeropuerto. Hace unos 25 años propusimos construir una plataforma flotante sobre la que instalar el nuevo aeropuerto internacional, pero la idea fue descartada en favor de un aeropuerto construido en tierra ganada al mar. Perdimos la licitación porque en esa época Megafloat era solo un concepto que todavía no se había demostrado. Empezamos a realizar pruebas porque antes de construir un aeropuerto sobre ella, había que demostrar que funcionaría. El sencillo diseño de Megafloat consistía en 6 cajas de acero cerradas al vacío, sujetas al fondo por 6 sistemas de anclaje. En el lecho marino se insertaron varios pilares de acero para sostener y estabilizar las cajas. Megafloat es un ejemplo clásico del éxito del trabajo en equipo a gran escala de los japoneses. El gobierno japonés contó con la cooperación de 17 empresas siderúrgicas y astilleros. Estudiaron los efectos del viento, el agua y las mareas. Examinaron cuidadosamente el mar y la vida marina. El proyecto requirió 3 años de investigaciones, pero solo tardó 3 meses en construirse. El titanio, el acero inoxidable y el sistema de anclaje de aleación de níquel fueron suministrados por fábricas de todo Japón. En tierra se construyeron estructuras junto a la costa que después se trasladaron al agua y se colocaron en su sitio. Mientras tanto, las piezas flotantes gigantes iban cobrando forma en el dique seco. Unos remolcadores los transportaban desde el astillero hasta la bahía de Tokio. Se sacó el agua fuera de los compartimentos mediante aire comprimido. Después se soldaron las distintas secciones creando una plataforma resistente a los temporales. Las pruebas demostraron que el prototipo de lengua de tierra flotante podría superar los terremotos e incluso los temibles maremotos japoneses, los tsunamis. Los tsunamis representan siempre una amenaza, pero aquí no se suelen producir. Las olas no alcanzan los 20 o 30 metros. En la bahía de Tokio, las olas no suelen superar 1 metro de altura. Además, la estructura no podría soltarse porque está firmemente sujeta mediante un sistema de anclaje. Por lo tanto, no se soltaría ni aunque se produjera un maremoto. Llevamos a cabo varios experimentos relacionados con la posibilidad de utilizar Megafloat como aeropuerto. Lo primero que hicimos fue probar varios instrumentos de aterrizaje para ver si funcionaban sobre la plataforma. La isla Megafloat era lo suficientemente larga como para que aterrizara un avión mediano encima. Aunque su pista de aterrizaje experimental funcionaba con los mismos sistemas de vuelo que un aeropuerto terrestre, el delicado radar y la electrónica de un avión requerían una plataforma estable para aterrizar con seguridad. En los ensayos se produjo una cantidad imperceptible de vibraciones y oscilaciones, pero en sucesivas pruebas se demostró que la plataforma era estable.
En 250 aterrizajes y despegues, los pilotos no registraron ninguna diferencia entre la Megafloat y una pista de tierra firme. Megafloat fue un mega éxito y abrió el camino a los aeropuertos flotantes del futuro. Y aunque la Megafloat experimental fue desmantelada, el gobierno japonés no descartó la idea de utilizar la tecnología del proyecto para el siguiente aeropuerto internacional de Tokio. Los ingenieros de Megafloat abrigan en la actualidad ideas más grandiosas. Tienen en mente grandes estructuras industriales, hoteles y centros de ocio flotantes. Suena a ciencia ficción, pero hace medio siglo, el telepuerto también habría sonado a lo mismo. Me gusta hablar de la ciencia ficción en términos positivos, pero los escritores de este género de los años 50 y 60 no supieron anticiparse a la importancia que cobrarían las infraestructuras de comunicaciones en el futuro. Nadie pensó que sería necesaria un tercer tipo de infraestructuras fundamentales. Además de en la electricidad y la fontanería, los escritores de ciencia ficción deberían haber pensado en las telecomunicaciones, que constituirían el tercer grupo de instalaciones que habría que colocar en un edificio. Pero no supieron adelantarse, así que el telepuerto de Tokio no es un caso de ciencia ficción que se hace realidad. Es uno de esos casos vergonzosos en los que un hecho científico se produjo sin que nadie lo predijera. El telepuerto es una idea precursora hecha realidad. La información viaja a lo largo y a lo ancho y el centro de telecomunicaciones controla toda la ciudad. Sus potentes ordenadores supervisan todas las líneas de cable de alta velocidad y fibra óptica de cada casa y cada oficina de la ciudad. Encima del tejado, las antenas parabólicas eliminan la separación entre el cielo y el suelo. En las entrañas del edificio se analizan todos los datos escritos, de voz y de vídeo de algunas de las empresas de telecomunicaciones más grandes de Japón. Un edificio ha de resultar tan impresionante como la función que cumple. Y el arquitecto Ernest Sinangel de la empresa estadounidense HOK fue uno de sus diseñadores. El propósito de este edificio es conectar Tokio con el resto del mundo mediante las telecomunicaciones. Es un edificio de la era de la información del siglo XXI. Parte de la idea del edificio fue concebir un tipo de arquitectura en la que el equipo de telecomunicación por satélite estuviera expuesto en los elementos estructurales que hay en lo alto del edificio. La forma de cubo abstracto del centro de telecomunicaciones destila eficiencia y elegancia, alta tecnología y brillantez. Incluso el muro cortina de cristal se diseñó con tecnología robótica. Uno de los aspectos más importantes de la concepción de este edificio fue asegurarse de que el cristal estuviera colocado con la mayor precisión posible. Para esta fase de la obra se empleó un mecanismo robótico llamado la mano poderosa, que instalaba las placas de cristal en su sitio exacto y después utilizaba un sistema de supervisión por láser que garantizaba que cada pieza de cristal estuviera perfectamente alineada con la siguiente. La fachada tenía que ser absolutamente lisa y procuramos que todos los ángulos del cristal estuvieran colocados con precisión para lograr un perfecto efecto de espejo. Las empresas japonesas Kashima y Taisei fueron las encargadas de la construcción. Shinrao Otahara es uno de los directores de Kashima. Empleamos una técnica de construcción única. Dos empresas distintas se encargaron de la construcción de cada ala del edificio. Cada una tenía su propia técnica y sus propios planos, así que tuvieron que alcanzar un acuerdo. Fue difícil conseguir que las dos torres se levantaran a la misma velocidad. Para la cubierta de observación, las dos compañías se unieron para formar un equipo que la diseñó y la construyó. Las torres difieren en solo 2 centímetros, pero el auténtico reto fue la construcción de la cubierta de observación. La plataforma de lo alto del edificio es su imagen más emblemática
y se construyó de un modo muy curioso. Como es un elemento muy grande, cada lado mide 48 metros, se construyó en el suelo y una vez que la estructura estuvo terminada, se elevó poco a poco hasta lo alto. Creo que tardamos una semana en subirla hasta arriba del todo. Así quedó completa la estructura del edificio. Nuestra idea fue crear una especie de puerta de entrada alineada en el eje de la torre de Tokio. Tratamos de reflejar de un modo muy innovador la tradición japonesa de construir puertas de entrada a las ciudades. Los diseñadores del telepuerto de Tokio cuidaron al máximo todos los detalles. Yuichi Seki es el arquitecto general de la Oficina Regional de Evaluación Administrativa. Queríamos mejorar el paisaje, tanto desde el punto de vista técnico como urbanístico. Queríamos crear un diseño en el que todos los espacios abiertos tuvieran vistas al mar. Cada parque tiene personalidad propia. Por ejemplo, este parque es un jardín japonés tradicional. Hay otro parque que tiene grandes espacios abiertos con distintas perspectivas. El conjunto provoca la sensación de encontrarse en un espacio abierto de la naturaleza. La arena de la playa se trajo desde China. En el siglo XXI, la innovación arquitectónica puede transformar las ciudades hasta dejarlas irreconocibles. Lo más característico de las ciudades del futuro es que no te darás cuenta de que estás en una ciudad. Una de las cosas que más hemos llegado a valorar en términos de urbanismo es lo importante que resulta la belleza natural como parte de la ciudad. Creo que en el futuro habrá ciudades de 3 millones de habitantes que no se darán cuenta de que viven en una ciudad de 3 millones de habitantes, porque estarán rodeados de hierba y de elementos que las embellecerán. Diseñar una ciudad con la naturaleza en mente significa respetar la belleza natural a la vez que se la defiende contra la ira de la naturaleza. Japón está situado en medio de una zona de terremotos. En 1923 el gran terremoto de Kanto y los subsiguientes incendios arrasaron la ciudad y mataron a 142.000 personas. No quedó nada más que ceniza y escombros. Y en 1995, un terremoto de 7,2 puntos en la escala de Richter arrasó Kobe y dejó a 300.000 personas sin hogar. En los terremotos, el mar recupera la costa que le habían robado y la convierte en una sopa de barro y arenas movedizas. Los científicos llaman a ese proceso licuefacción del suelo. Para hacer la sopa, se coge un suelo poco firme y se le añade agua. Luego se agita. La vibración de un terremoto comprime el agua y la eleva a la superficie. El firme e inestable puede desencadenar avalanchas de tierra, derribar los diques y reventar las presas. En el Instituto de Investigación de la Construcción de Tsukuba, los ingenieros buscan formas de mejorar la solidez de la tierra reclamada al mar. Mikio Futaki es su director. Hemos efectuado experimentos para desarrollar el tipo de medidas preventivas que funcionarían. Sin embargo, todavía no hemos llegado muy lejos en la investigación de técnicas de construcción eficaces a prueba de terremotos. En la actualidad estamos experimentando con todo tipo de técnicas con este propósito. Aunque todavía no han hallado una solución, los ingenieros pueden mostrarnos con facilidad el proceso de licuefacción mediante un tanque de agua y tierra. Esta caja está dividida en 17 niveles. Cada nivel se mueve independientemente. La estructura de la caja se apoya en unos rollos. Hay una máquina que hace temblar la caja.
el centro se halla la maqueta de un edificio que pesa lo mismo que una vivienda japonesa de tipo medio. La cámara registra la variación del movimiento del edificio cuando tiembla la estructura. Los sensores miden el movimiento del interior del suelo y la presión de la cantidad de agua. Este experimento reproduce la potencia del terremoto de Kobe de 1995. En solo 5 minutos, el agua sube a la superficie. En la región de Kobe, el mar ha vuelto a recuperar una gran cantidad de tierra. Cuando ocurrió la tragedia, en la tierra ganada al mar no existían medidas para prevenirlo. Después del terremoto se construyó un nuevo distrito llamado Rock Island, en el que se instalaron todas las medidas preventivas existentes. El terremoto ha alterado drásticamente el aspecto de la ciudad. Es difícil rehabilitar ciudades antiguas como Kobe para que sobrevivan a los terremotos. Pero en el nuevo telepuerto de Tokio todo está diseñado a prueba de terremotos. Takehisa Ishiyama es un experto en el tema. Existen varias formas de reforzar los cimientos. La primera consiste en retirar la tierra y reemplazarla por un tipo de suelo más sólido. La segunda es vertir hormigón bajo el edificio para fortalecer su estructura. Para prevenir los terremotos, vertimos tierra sólida a 20 metros de profundidad e instalamos pilares sobre ella. El edificio se construye sobre esos pilares. Además, rodeamos los cimientos del edificio con muros de hormigón para prevenir daños en caso de que la tierra ganada al mar se licuifique durante un terremoto. El muro también impide que el edificio se desplome a consecuencia de un terremoto. Esta zona permanecerá a salvo si se produce un terremoto. La gente no tendrá que ser evacuada. No será necesario construir instalaciones de refugio. Pero la gente de otros barrios podrá acudir aquí porque hay muchos espacios abiertos que cuentan con suministros para casos de emergencia. Los urbanistas han planeado que la zona de la bahía de la ciudad constituya un santuario cuando un gran e inevitable terremoto sacuda la ciudad de Tokio. Los espacios anchos y abiertos de esta zona proporcionarán alojamiento a los habitantes de Tokio. En sus amplios paseos pueden levantarse refugios temporales. Además, el telepuerto cuenta con un depósito de suministro de agua de emergencia con una reserva de 40.000 metros cúbicos. Es una cantidad de agua potable suficiente para 1 millón de personas durante 3 semanas. El desastre de Kobe enseñó a los japoneses varias lecciones importantes. Las infraestructuras subterráneas resistieron mucho mejor que las infraestructuras de superficie. Esa fue la mayor lección. El sistema de transporte elevado de Kobe sufrió graves daños. Así que hemos reforzado muchísimo el que existe en el telepuerto de Tokio. Después de las sacudidas y temblores de un terremoto, normalmente se producen incendios provocados por las chispas de los cables eléctricos que hacen arder las fugas de gas. Pero los ingenieros de esta ciudad de alta tecnología han encontrado la forma de prevenir los fuegos antes de que se produzcan, eliminando por completo el cableado exterior. En Tokio, los cables son otra forma de contaminación. Por todas partes cuelgan cables eléctricos en todas las direcciones. Al principio la electricidad supuso un gran avance y era un gran honor tener cables eléctricos rodeando tu casa. Pero ahora todo el mundo tiene electricidad y no quiere que se vean los cables. El telepuerto de Tokio se ha adelantado al futuro diciendo: no queremos que se note que disfrutamos de la más alta tecnología. La tecnología aquí es ubicua, está en todas partes pero no se ve, está escondida. No es un insulto para la vista. Creo que el telepuerto de Tokio ha sido muy sabio al adoptar esta medida. No hay cables ni postes que estropeen las vistas al mar. Las infraestructuras están escondidas bajo tierra, en conductos protegidos por gruesas paredes de hormigón.
vez a la semana, el personal inspecciona el sistema e informa a la sala de mando situada en el sótano del centro de telecomunicaciones, cuyo director es Mochikushi Makoto. Este es el centro de mando subterráneo. Desde aquí supervisamos 16 kilómetros de túneles que existen bajo la ciudad. Nos encargamos del mantenimiento de todo el sistema. En los túneles existen 9 líneas de cañerías y tendido de cables que suministran todos los servicios, desde agua corriente y fibra óptica a alcantarillado y basuras. Detrás de mí está el monitor que indica si hay alguien trabajando en el túnel. A la izquierda está el monitor con luces, que indica si los interruptores del equipo de fuentes de energía del interior de la sala de control están encendidos o apagados. También vigilamos que no se metan intrusos en los túneles. Las alcantarillas del telepuerto desembocan en la planta de tratamiento de aguas de Ariake, una de las más avanzadas del mundo y posiblemente la más bonita. Está situada justo en el medio de la ciudad, al lado de un bloque de pisos. La parte desagradable está oculta bajo tierra, mientras que el espacio visible se ha aprovechado para construir un centro de ocio con un gimnasio y 2 piscinas. Para procesar 120.000 litros de desechos en un espacio tan pequeño, las instalaciones están distribuidas en varios niveles. Existen 2 pisos con 12 tanques de recepción, situados encima de 4 tanques de sedimentación. Todo ello está escondido debajo de las pistas de tenis más grandes de Japón. Parte del agua se recicla para uso industrial. Kojima es uno de los responsables de la planta. Utilizamos bacterias para limpiar el agua que proviene de las casas. Luego pasa por un filtro de ozono que elimina el olor. Se usa como agua para los retretes y para limpieza del monorraíl. El alcantarillado está bajo control, pero como todas las ciudades modernas, Tokio tiene un problema enorme con la basura. Este vertedero se llama Isla del Sueño porque los urbanistas predijeron que duraría otros 15 años. Pero eso era un sueño y ya está lleno. Los expertos tienen que buscar nuevas soluciones rápido. Cuando saca la basura, la residente del telepuerto Satomi Koike participa en un experimento. La basura que tira en uno de los contenedores aspiradores de su edificio viaja por una tubería subterránea a 100 km por hora hasta llegar a una planta incineradora llamada Centro Limpio. Todos los días recibimos unas 500 toneladas de basura. Nos llega a través de una tubería y aquí la quemamos. El generador térmico se utiliza para producir electricidad y calefacción para el distrito que rodea la planta. El Centro Limpio facilita enormemente la tarea doméstica de sacar la basura. Antes tenía que dividir la basura en cristal, plástico, mobiliario, contenedores y botellas de plástico. Había tantas categorías que me costaba mucho sacar la basura. Satomi Koike se mudó aquí en cuanto se terminó de construir el edificio. Solo tarda 20 minutos en caminar desde su casa a su trabajo como secretaria en el centro de telecomunicaciones. Estoy en el centro, muy cerca del mar. Tengo mucha suerte de haber podido escapar al estrés urbano. Me puedo levantar 1 hora más tarde que los demás y llego al trabajo antes que ellos. Todo el mundo quiere vivir aquí. Me gusta mucho vivir en el telepuerto de Tokio. Muy pocas personas pueden acudir andando al trabajo. Para ellas, el nuevo telepuerto ha encontrado algunas soluciones muy inspiradas, como este tren que recuerda al de un parque temático o este aparcamiento que funciona como una máquina dispensadora. En la ciudad del futuro, la innovación es la fuerza impulsora.
viejas y atestadas calles y autopistas de Tokio no tienen espacio para crecer. Salir de la ciudad en coche puede volver loco a cualquiera. Sin embargo, el tráfico se incrementa cada año. Una de las ventajas del concepto antiguo de ciudad es el transporte individual, el caballo que fue reemplazado por el coche. Gran parte de los problemas de transporte de las ciudades tiene que ver con que en cada coche viaja solo una persona. En el telepuerto de Tokio, eso se destierra y se utiliza en su lugar el transporte público. El monorraíl constituye la columna vertebral del sistema de transporte público del telepuerto. Los monorraíles son el símbolo de muchas ciudades japonesas y tienen muchas ventajas para los usuarios. Una de las ventajas del uso vertical del espacio para el transporte es que descongestiona la superficie. Si se aprovechan las 3 dimensiones de la infraestructura de transportes, se deja espacio libre en los pasillos limitados subterráneos y de superficie. Los monorraíles son parte importante del urbanismo del futuro. Se llama Nuevo Sistema de Transporte del Puerto de Tokio o Shinkotsu, pero no se trata de un verdadero monorraíl. La línea circula sobre neumáticos igual que un autobús. Las ruedas de caucho tienen llantas metálicas y si se pinchan, el tren puede seguir circulando sobre ellas hasta llevar al taller de reparación. Este tren circula sin conductor. Está controlado por un ordenador situado en la sala de mando de las oficinas centrales. Cada vagón lleva unos sensores eléctricos debajo que envían información sobre la velocidad y la distancia recorrida. Los monorraíles casi nunca se averían. Gozan de un sorprendente índice de fiabilidad del 99%. Ningún medio de transporte lo supera. El Shinkotsu circula por encima de las calles, así que no tiene problemas de atascos. Es siempre puntual y resulta muy cómodo. Su capacidad es limitada, solo caben 350 personas, pero es un medio muy eficaz para trayectos cortos en grandes ciudades. La línea Yurikamone atraviesa el enorme puente Rainbow de 918 metros de largo bajo una autopista de 4 carriles. Es el primer monorraíl del mundo que circula por un puente en suspensión. A pesar del caos del tráfico, a la gente le encanta ir en su propio coche y los conductores de Tokio se enfrentan a un doble reto: salir de los atascos y encontrar aparcamiento. En una ciudad sin terreno para nuevos aparcamientos, a una empresa japonesa se le ha ocurrido una solución: el aparcamiento inteligente. Tiene espacio para el triple de coches que un aparcamiento convencional. Como si se tratara de un tren de lavado gigante, el conductor deja su coche y el ordenador se encarga del resto. El coche resbala hacia un lado sobre unos rollos que lo conducen al ascensor. Una cinta transportadora lo conduce por un laberinto de túneles hasta una plaza subterránea. No hay sitio para la gente, por eso hay más espacio para los coches. En los aparcamientos subterráneos convencionales los costes son demasiado elevados. Con este sistema caben más coches en un espacio más reducido. Esa es la mayor ventaja. El ordenador recupera los coches en menos de un minuto. Si se pierde el billete del aparcamiento, un operario puede localizar el coche en un circuito cerrado de televisión. En el futuro, cuando la población de Japón sea todavía mayor, el espacio será aún más reducido. Este sistema ahorra espacio y se puede emplear en los nuevos edificios que se construyan. El telepuerto de Tokio combina la eficacia técnica con el urbanismo. Sus diseñadores albergaron las mayores esperanzas cuando lo concibieron. Queremos que la ciudad sea un centro de comercio, información e industria, con viviendas y parques. Pero además queremos que conviva en armonía con la naturaleza y el medio ambiente. Desde que existen ciudades, la tecnología se ha convertido en un aspecto imprescindible. Como el teléfono en su día, el telepuerto puede cambiar la faz de la Tierra tal y como la conocemos. El telepuerto de Tokio es una apuesta de futuro. Es una solución muy japonesa basada en la cultura local y funciona muy bien para un país densamente poblado, con muy poca tierra. El gobierno ha propiciado la construcción de una nueva ciudad para vivir mejor.
Pero el problema del futuro es que todavía no ha ocurrido. Y el clima económico a veces nubla el panorama. Pero aunque el telepuerto de Tokio ha reducido su escala original, todavía sirve de brillante prototipo de la moderna ciudad del futuro.